Ok, la rama de la mandíbula o las ramas de la mandíbula, que son dos, una derecha y otra izquierda, se encuentran posteriormente al cuerpo y casi forman un ángulo recto con este. Se encuentran en sentido vertical y tienen la forma de un rectángulo y presenta para su descripción dos caras, una cara lateral o cara externa, lo que estamos viendo, una cara medial o cara interna, un borde superior, un borde inferior. ¿Ok? Borde superior y borde inferior. Un borde anterior, que sería esto, y un borde posterior. ¿Sí? Entonces, esas son las caras y los bordes. Vamos a empezar acá con la cara lateral, o cara externa del cuerpo, que presenta cerca del borde inferior unas rugosidades para la inserción de uno de los músculos masticadores. Hay que tener en cuenta que en la mandíbula se van a insertar todos los músculos masticadores. Entonces, en cada porción, o sea, en cada cara de esta rama, y en algunos accidentes vamos a estar encontrando rugosidades para las inserciones de músculos masticadores, o sea, músculos que intervienen en la masticación. ¿Cómo intervienen? Moviendo la mandíbula. Por eso es que se tienen que insertar necesariamente en la mandíbula. Bien. Y también hay que tener en cuenta que vamos a encontrar ciertas zonas del hueso donde se van a insertar los ligamentos que forman parte de la articulación temporomandibular. ¿Okay? Bueno, acá tenemos la rugosidad, entonces, donde se inserta uno de los músculos, que es el músculo macetero. El músculo macetero. El músculo, el músculo macetero. Bien, uno de los músculos masticadores, entonces. Bien, ese es el accidente que tenemos acá en esta cara de la rama. Bien, inferiormente tenemos la rugosidad para el fascículo superficial del músculo y más superiormente tenemos la rugosidad justamente para el fascículo que se encuentra superior y profundamente a este, que es el fascículo profundo. Bien, cara lateral. En la cara medial tenemos más cosas. En la cara medial tenemos, para empezar, un orificio acá, que es el inicio de un conducto súper importante del hueso, que es el conducto mandibular. Bien, por donde ingresan los vasos y nervios dentarios inferiores o el nervio y arteria alveolar inferior, dependiendo de la bibliografía que se esté estudiando. Entonces, este es el inicio del conducto alveolar que vamos a ver más adelante, que es prácticamente la parte central de todo esto, que si esto no existiese, no tendría sentido estudiar nada de esto, porque no va a funcionar, no van a funcionar muchas cosas. Bien, y eso vamos a ver al final. Y por supuesto voy a mencionar cómo se pregunta específicamente sobre esto. Este foramen, que es el foramen mandibular, está o presenta hacia adelante, o sea, por delante del foramen mandibular encontramos como una espinita acá, o un accidente en forma de espícula o espina, que anteriormente le conocíamos como espina de Spick, pero actualmente ya usamos el nombre de língula de la mandíbula. Entonces acá teníamos la língula de la mandíbula anteriormente. En esta língula de la mandíbula, importante, en la língula se inserta un ligamento que forma parte de la articulación temporomandibular, que es el ligamento esfenomandibular. Este ligamento forma parte de lo que es el foramen condiloligamenoso, por eso es súper importante reconocer dónde se encuentra este accidente. Bien, para poder reconocer dónde se inserta el ligamento. Ok, inferiormente a esto se origina un surco, bien, que se dirige hacia el cuerpo de la mandíbula, que es el surco miloioideo. Este surco miloioideo, que es este, se dirige hacia abajo y adelante y va a pasar por debajo de la línea miloioidea. Por ende, por debajo del músculo miloioideo. Y por acá va a pasar el nervio miloioideo, la arteria miloioidea y por supuesto la vena miloioidea. ¿Ok? Entonces, surco miloioideo. ¿Qué más yo tengo acá?
inferiormente a esto, cerca ya del ángulo, acá tengo yo rugosidades, para la inserción de otro de los músculos masticadores, que es el músculo pterigoideo interno, que es como el vecinito acá de nuestro músculo macetero que vimos anteriormente, y vamos a ver por qué. Porque estos músculos están separados solamente por la rama de la mandíbula. Tienen prácticamente la misma dirección, la misma acción. Ahí está el músculo pterigoideo medial, que antes conocíamos también como músculo pterigoideo interno, por estar internamente, ¿verdad? Al otro que va a ser el lateral o externo. Bien, y acá está, por eso dije que el pterigoideo medial y el macetero son como vecinos, primos, hermanos, que solamente están separados por la rama de la mandíbula. Inclusive acá en el borde inferior a veces se suelen juntar esto y se forma como una cinta. Y si cinta, ¿verdad? Un puentecito acá entre los dos músculos se unen, se encuentran los hermanos, que es la cinta pterigomaceterina. Bien, entonces tienen la misma dirección, por eso tienen la misma acción. Ok, y esos son los accidentes que tenemos acá entonces en la cara medial de la mandíbula, de la rama de la mandíbula. Ahora, ¿cuáles son los bordes? Vamos a pasar a ellos. Los bordes dijimos que son 4. Tenemos el borde superior, el borde superior, el borde anterior, el borde inferior y el borde posterior. El borde anterior es súper importante. Vamos a mirar al otro lado. Este borde anterior es súper importante. Este borde es como que presenta, o sea, es más delgadito hacia arriba y es como que se va ensanchando inferiormente. ¿Ven? Como un triangulito. Entonces decimos que tiene dos labios, este borde. Un labio externo y un labio interno. Un labio externo y un labio interno. Entonces se forma ahí como una especie de triángulo, un espacio triangular que va a estar cerrado acá por la cara distal del último diente que tiene que estar, que va a ser el segundo o tercer molar, o el diente que tenga, ¿verdad?, la paciente, la persona. Bien. El labio y ese espacio que se forma o se cierra ahí, conocemos como trígono retromolar. Súper importante reconocer esto. Trígono retromolar. Ahora, el labio externo de esto se continúa justamente con la línea oblicua de la mandíbula. Bien. Y el labio interno se continúa acá con la parte más posterior de la parte interna, ¿verdad?, del reborde alveolar. ¿Ok? Antes, por ejemplo, en otra bibliografía, o para otra bibliografía, este labio interno, por ejemplo, dice que se continúa acá con la línea oblicua interna o línea miloioidea. ¿Bien? Pero para nuestro libro, entonces, esto se continúa con el reborde alveolar. Ok. Trígono retromolar. Borde anterior. El borde superior es el borde más importante de esto, porque presenta 3 accidentes que son sumamente importantes, que hay que saber reconocer, porque esto puede salir en cualquier examen. Tenemos 3 accidentes que de adelante para atrás son la apófisis coronoides, la escotadura mandibular y la apófisis condilar, o sea, con el cóndilo de la mandíbula. Esta apófisis coronoide, chicos, en esta apófisis coronoide se inserta otro de los músculos masticadores. Todo esto es tema de examen, que es el temporal. Más bien se inserta acá el tendón del músculo temporal. Ahí le tenemos a nuestro músculo temporal. Bien, por detrás de esto tenemos una escotadura, la escotadura mandibular, por donde pasan los vasos y nervios que se van a encargar de la inervación e irrigación del músculo macetero. ¿Se acuerdan? Acá le teníamos al músculo macetero, entonces el nervio va a pasar por la escotadura maceterina. El nervio maceterino. Entonces se llama de la misma manera que el músculo. Y este es el nervio maceterino. Bien, va a pasar entonces por la escotadura para llegar a la cara profunda del músculo que ya vimos hace rato, que es el macetero, otro de los músculos masticadores. Ok, y posteriormente a esto tenemos la apófisis condilar, bien, donde le encontramos al cóndilo propiamente dicho, con el cuello, ¿verdad?, que es la parte donde se adelgaza más.
Y esta zona es la que se articula acá con el temporal, con la fosa mandibular y el cóndilo del temporal para formar lo que conocemos como articulación temporomandibular. Esto es tema de examen. Bien, súper bien. Y en el cuello del cóndilo acá, en esta zona, es donde se inserta este otro músculo masticador que es el pterigoideo medial. Perdón, pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral o externo también antes. Entonces, acá está nuestro cóndilo. Este es nuestro cóndilo y acá se encuentra el cuello, donde tenemos una fosita pterigoide. De repente podemos encontrar en algunos libros que es donde se inserta entonces acá el músculo pterigoide lateral o externo, otro de los músculos masticadores. Bien, ahora el borde posterior, que es este borde posterior le llamamos también borde parotídeo por estar en relación acá con una glándula en esta zona que es la glándula parótida. Esta es la glándula parótida. Bien, entonces está en relación acá con esto. Por eso también le llamamos borde parotídeo. Y en este borde, chicos, se inserta un ligamento muy importante de la articulación temporomandibular, que es el ligamento estilomandibular, que se va a extender desde esto, que es la apófisis estiloides, al borde posterior de la rama. Esto vamos a ver entonces en la clase de ATM, súper importante, tema de examen. Y el borde inferior, que es esto, el borde inferior se continúa, ¿verdad?, con el borde inferior de esta porción, que es el cuerpo de la mandíbula. Bien. Ahora, este borde inferior, cuando cambia de dirección para ser borde posterior, se va a formar un ángulo entre ambos. Y este es el ángulo de la mandíbula, que también conocemos como gonion en esta zona. Súper importante. Acá pueden sentirle a su ángulo de la mandíbula. O gonion. ¿Ok? Súper. Esa es la mandíbula. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces tenemos cuerpo de la mandíbula con sus caras y bordes y la rama de la mandíbula también con sus caras y bordes. Ahora, ¿se acuerdan del conducto o del foramen mandibular, que es el inicio del conducto mandibular? Bien, este conducto, ¿verdad?, que inicia justamente acá en este foramen, se extiende hacia abajo, adelante y adentro y termina acá a nivel del foramen mentoniano. Bien, termina acá a nivel del foramen mentoniano y por este conducto. Entonces, vamos a poner acá. Inicia, y sáquenle una foto a esto. Inicia en el foramen, tema de examen, y termina en este foramen. Termina en este foramen que es el foramen mentoniano. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Dónde inicia el conducto? Foramen mandibular. ¿Dónde termina el conducto? Foramen mentoniano. Ahora, si me pregunta a qué nivel se encuentra cada foramen, bueno, voy a saber contestar. Cara medial de la rama y esto a nivel del ápice aproximadamente, ¿verdad? Lo que sería el segundo premolar inferior. También, ¿verdad? Aproximadamente, porque también... Ahora, ¿qué pasa por aquí? Por aquí pasan los vasos y nervios dentarios inferiores o alveolares inferiores. El nervio que es el nervio dentario inferior, entonces va a ingresar acá por el foramen, va a recorrer el conducto y va a terminar a nivel de este foramen mentoniano, donde el nervio se va a dividir, o sea, termina el conducto, termina el nervio. Bien, el nervio se va a dividir en esta zona en dos. Nervios otra vez. Uno que va a salir por este foramen y otro que va a continuar otro conducto que se encuentra acá en el espesor del hueso, que se llama conducto incisivo. ¿Por qué? Porque está en relación acá con los incisivos. Entonces lo que pasa con el nervio es lo que va a pasar con el conducto. Y acá se nota súper bien. Entonces este es el nervio que recorre el conducto
Entonces el nervio se va a dividir en dos. Nervio mentoniano, por eso esto es el conducto mentoniano. Y esto sería el nervio incisivo. Sí, sería el nervio incisivo. Por eso es que el conducto se llama conducto incisivo también. Y obviamente porque por estar en relación acá con los dientes anteriores o los incisivos. Ok, entonces ese es el conducto alveolar inferior o conducto dentario inferior. ¿Ok? Ok. Y en todo esto hay que complementar, obviamente, con la parte del sistema nervioso cuando hablemos de nervio dentario inferior o con la parte muscular cuando demos músculos masticadores o mismo con la articulación temporomandibular cuando desarrollemos articulación temporomandibular. Entonces vamos a estar integrando todos los conceptos y vamos a poder rendir súper bien cualquier tema y así poder pasar súper bien esta materia.